Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en otro programa de La Rueda y tenemos como invitado a Leonardo Fernández. Bienvenido desde ya, es un lujo tenerte, es un lujo tu último documental remasterizado, con seis capítulos, dividido en seis capítulos. Estamos hablando de anarquistas, dos puntos, libertarios, y los seis capítulos que incluyen se denominan de la siguiente manera. El número uno, la aurora de los campesinos y los obreros. El documental empieza en el año 30 en Argentina e inmediatamente en el año 36 pasa a España con los hechos de la guerra civil, que en realidad fue un golpe de Estado al gobierno de la República. Luego hubo un enfrentamiento entre dos bandos. El capítulo 2, hiciera guerra cuanto aquello. El capítulo 3, aunque nos espere el dolor y la muerte, ya aquí estamos en el año 39 y se produce un exilio fundamentalmente hacia Francia, por los Pirineos, por la frontera entre España y Francia. El capítulo 4, los rojos refugiados. El capítulo 5, la boca del lobo es un buen refugio. Y el último capítulo, la revancha de Durruti, porque se extienden hasta el año 45, cuando Alemania pierde la guerra, y se relata todo el accionar de los españoles que participaron en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, con el relato de tres informantes orales que cuentan todo lo que vivieron, que es impresionante todo lo que cuentan. Yo quedé muy conmocionada con el documental porque es otra época tan distinta a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y tan importante que se conozca. eh, Porque no Vos siempre sabés, Lili, la que historia es de la misma manera. ujú. No es estática, va modificándose. Eh, sí, Leonardo, por favor, si querés No, intervenir. tu reseña me parece genial, o sea, me parece muy, 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 muy clara. Em, pero yo siempre tengo una especie de metáfora. Cuando yo era chico, mi serie preferida era El túnel del tiempo. Eh, el túnel del tiempo se trataba de dos jóvenes que eran mandados, o sea, en un centro tipo la NASA, ¿no? Una cosa así, eran mandados a distintas etapas, ¿no? O al pasado o al futuro. Entonces por ahí caían en el circo romano y justo cuando estaban por comérselo un león a los protagonistas, los sacaban de ahí. Hay que sacarlos, hay que sacarlos. Entonces lo mandaban y caían en la Revolución Francesa, justo cuando los estaban por guillotinar. Hay que sacarlos. Y lo mandaban y aparecían en un barco, ¿no? Ponele. Ujú, Uy, qué bueno, estamos tranquilos. Y miraban el salvavidas y decía Titanic. ujú. O sea, la historia que vivieron estos milicianos, con distintas características cada uno, ¿no? O sea, con distintas características intelectuales, educativas, de región, pero todos dieron su vida, todos fueron héroes colectivos, ¿no? O sea, hay una cosa, por suerte, o sea, apareció el Eternauta, ¿no? Como una especie algo que nos da una alegría, la reivindicación del héroe social, ¿no? Del héroe colectivo. Estos muchachos fueron héroes colectivos que estuvieron años de su vida en lucha continua y en peligros continuos, pero en peligros terribles, vos lo viste, o sea, a ver, o sea, gente que está
que pasa de la guerra civil, de escapar del franquismo a morir congelados casi en los Pirineos, a morir congelados en campos de concentración en Francia, a, los mandan a la niña Maginot cuando está pasando la armada alemana, estar en Múnich cuando es totalmente bombardeado, bueno, están en Ujú, peligro continuo, pero siempre, o sea, algo fundamental es el grupo como salvador, ujú, algo que dice Sotes continuamente y dice Felipe, sin el grupo, o sea, yo me salvé por el grupo, me salvé por mis compañeros, por armar siempre grupos, por armar siempre redes solidarias. ujú. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y yo lo saqué literalmente esto porque esto es lo que contrasta con el día de hoy y con Claro, lo que estamos viviendo de los sí, 90 esta parte, porque esto crea subjetividad también. Él dijo literalmente, existo yo porque existió el grupo, la qué solidaridad maravilla, y el apoyo mutuo, qué ¿no? maravilla, sí. Estamos hablando de Eusebio Sotes, que era de las Juventudes Libertarias, conformó la columna Durruti, era de Bilbao, del País Vasco. Ujú. Luego tenemos al otro informante oral, Felipe Bayo, que también era de las Juventudes Libertarias, anarquista, y Jacobo Maguid, argentino, que fue a luchar allí, a España. ¿Nos Claro, podés sí. contar un poquito, Leonardo, cómo los conociste, cómo llegaste a ellos, dónde los conociste? Bien, Eh, perfecto. ¿Mm? Sí. Cada uno tiene distinta significación, distintas etapas de conocimientos. Eusebio Sotes lo conocí de la Biblioteca Juventud Moderna, que es la biblioteca anarquista que hay en Mar del Plata, o por lo menos libertaria, ¿no? Libertaria no en el sentido mileísta, por supuesto. Eh, Sotes participó, es uno Sotes viene de Mar del Plata en el año 51. Él participa de toda la etapa de crecimiento de la ciudad como constructor y al poco tiempo de llegar, o sea, toma también como casa ideológica, como grupo de afinidad, la Biblioteca Juventud Moderna. En el año 67 él, con otros compañeros, funda un teatro muy importante, que es el Teatro Diagonal de Mar del Plata, que está en funcionamiento en la actualidad. A Sotes lo conozco de la biblioteca, siempre fue un vasco que era bastante duro, pero a su vez era buenísimo, buenísimo. Este, y él nunca quiso ser filmado, nunca, nunca. Yo lo intenté, pero en el 97 le detectan un cáncer de pulmón, que él dice que lo contrajo en la frontera, en Aragón, en el frente de Aragón, que ahí fumaba, ahí fue la única la etapa de su vida que él fumó. Bueno, él tiene un cáncer de pulmón, escribe sus memorias y en un momento le dice a mi papá que quiere ser filmado, que quiere dejar testimonio. Y esa fue una experiencia maravillosa porque fue durante aproximadamente fueron 6 veces, íbamos a la casa, fuimos a la casa de él. Estábamos filmando más o menos unas 3 o 4 horas y él tenía todo guionado, o sea, él cuenta la historia de principio a fin, son como 10 horas de entrevistas, cuenta miles de anécdotas, es como si hubiese recuperado aspectos increíbles de su memoria en todo nivel, no solo anecdótico, sino también ideológico, filosófico. Y él, bueno, pide ser filmado y bueno, fueron 4 o 5 veces, 6 veces que fueron encuentros maravillosos con él. La verdad que fueron maravillosos.
A Felipe Bayo es amigo de la familia. Yo viví en Capital hasta los 17 años y Felipe era un amigo. eh, Felipe venía también con su mujer Pili y Pladial, su hijo, a la casa de mis papás en Mar del Plata. Se conocían mi papá era gráfico, Felipe era linotipista, creo que se conocieron Felipe trabajó en Clarín, por eso era muy amigo de Bayer también, Felipe, Y de en el Clarín de Ongaro, los y 60. de Raimundo Ongaro también, él dice. Claro, eran muy amigos, bueno, mi papá y Felipe eran muy amigos de Raimundo Ongaro, era como una especie, Ongaro tenía un grupo de anarcos que eran como asesores, una cosa así. Bueno, que fueron gente que participó en la creación de la CGT de los argentinos, ¿no? También. Bueno, pero Felipe es casi de la familia porque cuando yo tenía 4 años, me acuerdo que vinieron a Mar del Plata y después de comer yo me iba al regazo de Felipe. Felipe era muy tierno, divino, muy, muy, muy. Y Maguid, bueno, una vez vino a Mar del Plata, yo me enteré que estaba en Mar del Plata y pedí firmarlo porque es realmente una figura importantísima dentro del anarquismo argentino. O sea, él es una figura intachable. Participó en la Federación Libertaria Argentina, pero pertenece también a una generación de un nivel intelectual muy, muy importante, ¿no? A nivel científico y filosófico. Por ejemplo, él fue muy amigo de Sábato, Magui. A Magui lo conocí de la Federación Libertaria y bueno, y conocí un poco su historia y cuando vino a Mar del Plata lo filmé. Otros militantes eran amigos de mi papá, o por lo menos los conocía, eran más grandes, no, pero eran realmente compañeros y amigos. Y en el 94 yo viajé, estuve una semana específicamente para filmar a Jesús Gil y a Vicente Francomano, bueno, y también a Felipe Bayo, lo filmó en su casa en Buenos Aires. Em, Lili, tenés el micrófono apagado. hola, hola. Disculpas. No, disculpas. Te preguntaba si los tres han fallecido y te decía maravilloso tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Felipe Bayo murió en el 2003, creo. Sí, 2003. Eh, todos vivieron unos años maravillosos, o sea, sus últimos años eran unos años de una sabiduría increíble, pero bueno, Felipe murió en el 2003, Bayo en el 98 y Maguire también 97, 98. Más o Ujú, menos a los 90 años murieron casi todos, ujú, más o menos. Entonces, ujú, un poquito antes, 83 creo que tenía. ujú. Bueno, una anécdota de la película, porque Eusebio Sotes, él cuando termina la guerra escapa y termina en Alemania. Por eso Claro, el título del capítulo, La boca del lobo, es un buen refugio, porque le claro, decían que claro, en sí. Francia era insostenible, los pusieron en campo de concentración, bueno. No, pero eh, aparte había una especie de pacto entre Franco y Hitler que, a ver, a españoles que agarraban eran españoles republicanos, o sea, a ver, iban a Mauthausen, donde, bueno, al campo de concentración político, ¿no? Cuyo sí. destino obviamente era la muerte, tarde o temprano. Claro. Él en un momento empieza a trabajar por la casa y la comida en con una familia que Sí, aparentemente lo sí, sí, sí. tratan bien y demás. Pero era un Sí, sí, pueblo sí. muy religioso Claro, y, sí, sí, sí. y Inclusive tenía hay un que... romance, a ver, hay un romance ahí en la familia esa, o sea, Sotes tiene un romance también ahí. Ujú. Bueno, Pero y se tiene que ir porque era obligado a ir a misa y él no quería no ir a misa, quería, ¿no? y deja ese Claro, lugar relativamente cómodo
Sí, 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 sí. Y bueno, y termina viajando por Alemania sin papeles, lo contratan con trabajo esclavo en la Volkswagen, que ese tema Sí, lo vimos sí. nosotros en unos programas atrás, Ah, porque bien, una sucursal de la Volkswagen alemana dejó de construir, ahora, actual, de construir autos y fue comprada para hacer tanques de guerra. Entonces, en la ah, mirá vos. Sí, historia sí. relata Claro, el sí, trabajo esclavo de la Volkswagen, que era por casa, para ellos era un montón, tener una barraca, tener una ducha, tener claro. comida, Sí, 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 pero sí, sí. era por la casa y por la comida, ¿no? Este, y Felipe Bayo queda en Orleans, en Francia, y Sí. participa O de la sea, Felipe resistencia. también se escapa, toma contacto con la resistencia. eh, a él lo mandan a trabajar a la base submarina al Atlántico, a Bordeaux. Bueno, de ahí empieza a trabajar para la resistencia, le dan papeles falsos a nombre de Juan Marí. eh, bueno, y termina en París, ¿no? O sea, donde también traba contacto con la resistencia, con compañeros. O sea, son personas que eh, sabían cómo moverse, ¿no? Estamos hablando de situaciones muy peligrosas, muy difíciles, ¿no? También. Ujú. Sí. Al final del documental, Leo, ustedes Sí, colocan, los realizadores de este proyecto se encuentran en total disidencia filosófica y política con la utilización del término libertario por sí. sectores de derecha y ultraderecha que pretenden volver a instalar el fascismo en Argentina y en el mundo. Ujú. Eh, ¿Cómo nos podés relacionar con la actualidad, este robo del término, esta apropiación del término, que en general la gente desconoce, ¿no? Claro. Y la Bueno, importancia de que se difunda tu trabajo. claro, sí, sí. No, pero aparte el documental tiene eh, mucha documentación del tema de las juventudes libertarias, ¿no? O sea, del término libertario relacionado siempre con el anarquismo. O sea, relacionado con el anarquismo desde finales del siglo XIX. Eh, en Saint-Imier, en Francia, en el año 91, en el 1891, hubo un congreso anarquista, clandestino, obviamente, eh, que fue un poco el congreso más pesado que hubo de los anarquistas, donde en ese momento eran casados, los agarraban, los encarcelaban, estaban prohibido el término anarquismo, y Eliseo Reclus, el geógrafo, el sabio anarquista, propone el término libertario, porque estaba totalmente prohibido el término anarquismo. Eh, de ahí viene la asociación entre anarquistas y libertarios, ¿no? O sea, como durante mucho tiempo el término libertario estaba exclusivamente asociado al anarquismo. Bueno, la película muestra eso, ¿no? Hay demasiado material, pero hay un material importante que Felipe Bayo y Sotes, pero sobre todo Felipe, fue un gran dirigente de las juventudes libertarias. O sea, Maguid es un intelectual, Felipe es un intelectual y un obrero al mismo tiempo. Y Sotes es un militante, un combatiente, un hombre de acción. Pero tanto Felipe como Sotes pertenecen a las juventudes libertarias. Ujú, Eh, el libertarismo, bueno, viene de alguna corriente, el libertarismo actual, ¿no? O sea, a ver, yo no permito que se apropien ese término, o sea, me parece que es un error cuando inclusive es en medios progresistas ya, o sea, lo dan por hecho el término libertario. Eso se tendría que haber frenado, se quiso frenar en algún momento, pero no, es frenar, oponerse, ¿no? a la circulación del término como una apropiación del fascismo. O sea, el libertarismo
que responde a Milley es la libertad de las grandes corporaciones, es la libertad de los ricos. Para eso hay que instalar sí o sí un régimen fascista. Para eso sí o sí hay que pegarle a los jubilados los miércoles. O sea, Ujú, no funciona sin represión. El libertarismo, la libertad, la libertad que querían los anarquistas es una libertad con igualdad. O sea, la libertad solamente, la libertad sin igualdad lo consideran privilegio, obviamente. ujú, Así ujú. como eh, así como la igualdad sin libertad, estas son apotemas de Bakunin, ¿no? De alguna forma eh, es una especie de dictadura también, se puede considerar. Ujú. O sea, ambos elementos para los anarquismos, el tema de la libertad, pero es una libertad colectiva, es una libertad constructiva, es una libertad de cambiar mundos. Ujú. De cambiar mundos en función solidaria, ¿no? Por supuesto, en función de intereses populares. Leo, a mí me parece que aparte de un documento histórico impecable, si querés luego nos comentás de dónde sacaron todas las imágenes, porque son imágenes que van desde el año 30 hasta el año 45, por Sí, favor. sí, Hay un debate político que yo creo que es actual, que todo esto es actual, digamos, ¿no? Es sí. el pasado y el presente en el mismo tiempo condensado. Para mí hay tres debates políticos que los participantes los manifiestan, ideológicos, ¿no? Y a ver, Eh, a ver qué piensas vos y qué piensan claro. el Sí, resto sí, de los compañeros del equipo. En el año 36, los fascistas invaden el norte de España, ¿no? El País Vasco, Asturias. sí. Entonces, los republicanos escapan a Francia y entran por Barcelona. Claro. En Lo cada primero lugar. que toman creo que es Navarra, ¿no? Claro, toda la parte, hay una parte del norte de España que es muy reaccionaria, claro, que es Ujú. claro, es Claro, una zona del País Vasco, sí. Hay otra mm, zona que no, todo lo que es Bilbao, todo eso, resiste hay una etapa que resiste. Perdón, bueno, Lili. no, no, para nada. Vamos dialogando. Un lugar, o sea, lo que ellos manifiestan es que inmediatamente en el lugar en donde entraban se socializaba y se colectivizaba. Sí, Tierras, fábricas, todo. O sea, sí, se transformaba en el mismo acto en que los anarquistas, que lo tenían todo, lo dice Eusebio Sotes, lo tenían todo, es decir, colectivizaban todo, se manejaban, estaban preparados para manejar la economía, esto lo dice Felipe Bayo, ¿no? Que tenían 50 hacían- años de preparación filosófica y económica y preparación en acción, o sea, sí, Ujú. estudiaban eso, a ver, dedicaban toda su vida a eso, a construir otro mundo y a prepararse para eso. En Claro, ese momento, ¿no? y lo implementaron, ¿no? Apenas entraban en un lugar, lo implementaban, los precios, a qué precio se vendía, cómo se construía, los tractores que tenían, ¿no? Sí, sí, Este, y en un momento en Barcelona hay una discusión entre dos sectores que me pareció, digamos, a ver si lo encuentro, porque sí, había tomado nota. sí, Uno de los sectores era el sector de los que quería el copamiento de la revolución, teniéndolo sí, todo, como ya lo decían sí, los sí, entrevistados. Y el otro sector era los que querían llegar a un acuerdo con los otros partidos. sí, Ahí estaba la señora Montseny, que luego fue ministra de Salud en el gobierno de la sí, República. Se sí, 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 impuso el segundo sector. Bueno, yo me quedé pensando mucho, este,
qué pena, porque a veces son esas decisiones que te llevan la historia para un lado o la historia para el otro. Qué pena que teniéndolo todo no hubieran copado, como decían, porque era la postura, el copamiento de la revolución. Y entraron en acuerdo con otros partidos, entre ellos el partido, me imagino, socialista, el Partido Comunista, el Frente Popular. Sí, Ese es sí, un debate muy importante. sí. No sé, desde mi Es el humilde debate punto de clave, o sea, es el debate clave ese. O sea, vista. yo trato de darle otra mirada, una mirada superadora a eso. Si yo esto lo hubiese hecho en el 2002 o en el 2003 o en el 2005 o 2006, eh, quizás hubiese tenido elementos mucho más emocionales, mucho más de estar de acuerdo con la primera postura. Ahora yo te puedo decir que es algo muy complejo y que intento, este, por lo menos, articular, o sea, tener la visión en que muchos dirigentes anarquistas intentaron articular lo que Álvaro García Linera llama superestructura con autonomía. O sea, la posibilidad de desarrollar mecanismos autogestionarios, por supuesto, igualitarios en fábricas, en campos, ¿sí? Pero eso, o sea, darle una especie de superestructura que favorezca la autonomía y una Mm, autonomía que tiene una super estructura. Ejemplo, Federica Monseni es la ministra de Sanidad y tiene logros que son increíbles. Por ejemplo, el tema del aborto, de la posibilidad de abortar libremente, el tema de los casamientos libertarios, eh, el tema de la prostitución, ¿no? O sea, pero para eso se necesita, a ver, para implementar, o sea, una ley a favor del aborto se necesita cierta superestructura, obviamente, mm. desarrollada a través de federaciones, de colectivos, todo eso, pero esa es una resolución que todavía eh, es un eje clave. Intento tirar algún esbozo de resolución de eso. O sea, pero Es fácil leer con el interactuaron con diario el del poder. lunes, ¿no? Es complejo. Claro, Con el diario del lunes es fácil leerlo, ¿no? pero es Y complejísimo porque está todo ahí. O sea, en la Guerra Civil Española está eh, se jugó la humanidad ahí. ¿Sí? exactamente. Otro debate interesante también fue el tema de la militarización, porque ellos Claro, eran centurias en principio, pero bueno, se planteaba el debate de la necesidad de militarizar, porque si no, cuando se la veían fea, algunos se iban a ir, entonces necesitaban cierta estructura militar que pudiera claro, sí, es eso, claro, sí, 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 sí. un ejército. Y el otro debate muy importante también, digo porque, viste, esto está siempre latente el tema de la repetición de la historia, ¿no? Y de Lo que no se tratar de, recuerda se repite, Lili. y de tratar de aprender de lo que ya pasó, que lo dice Felipe Bayo, es lo que pasó en Barcelona. Hay dos acontecimientos muy importantes. En Barcelona, en el año, en la Telefónica, eso Sí, aparece en la película Tierra y Libertad, pero perfectamente exactamente, sí. en Egipto. En eh, libertarias también. se enfrentan los anarquistas con los comunistas en el año 37. Bayo lo dice, un error fue haber entregado las armas. Estaba toda la población armada. Y Sí. el otro señor Sotes dice que se peleaban para ver de dónde se podían conseguir las armas y quién podía conseguir las Claro, armas. pero eso es un poquito antes. Lo de Sotes es 5 o 6 meses antes, o sea, es otra etapa. No había copado todavía el Claro. Partido Comunista, Claro, y la el- línea del el Partido poder. Comunista en ese momento era dejar de lado las revoluciones, porque estaba Stalin en el gobierno. Qué importante que es esto, ¿no? Estaba Stalin en el gobierno, entonces se apostaba, o de hecho lo hizo, de enfrentarse con Hitler en acuerdo con las otras potencias imperialistas, Inglaterra, Francia y demás. Claro. Ese es Stalin otro, necesitaba ganar tiempo. A ver, no.
de alguna forma favorecer la revolución libertaria o la revolución anarquista. Obviamente que eh, Stalin no lo iba a hacer, pero favorecer un proceso revolucionario se iba a poner en contra a Inglaterra y a Francia, Ujú, y de alguna forma la Unión Soviética en ese momento buscaba, ¿no? Ganar tiempo para no enfrentarse con Hitler, ¿no? Obviamente. Eh, por eso los acuerdos, ¿no? Que aparecen en la película, ¿no? Stalin no quería la revolución, o sea, sí. por eso la consigna era guerra al fascismo, pero no revolución, no colectivizaciones, no socializaciones de las fábricas. Mm, Eso lo ponía en contra de las potencias, de las otras potencias, ¿no? claro. Bueno, está lleno de lecciones políticas, cosas para mirar hacia atrás, errores para no Claro, pero volver a es muy cometer. interesante la lectura que vos haces, esto de que está en los testimonios el tema de la militarización, el tema de la utilización de superestructuras del Estado en función de procesos anárquicos. Cuando digo anárquicos, digo solidarios, digo autogestionarios, digo igualitarios, cooperativos. Ujú. Leo, El otro tema, el de la militarización, o sea, que obviamente que era Durruti estaba a favor, era imposible no militarizarse. ujú, sí, En la primera etapa, o sea, no nos olvidemos que, a ver, que todos estos combatientes, luchadores, eran intelectuales, eran obreros, eran maestros, eran médicos, qué sé yo, no sé. Pero no eran especialistas no eran soldados, que no tenían táctica militar ni preparación militar. mm, Era una guerra. sí. En las imágenes, Leo, Ah, como... y otra cosa importante que me olvidaba que también, otra incógnita que resuelve un poco el documental es, bueno, ¿qué pasó con los anarquistas después de los sucesos de Barcelona? ¿Mm? Mm, La mirada de Felipe, bueno, a ver, no los podemos seguir peleando. ¿Mm? Y los anarquistas siguieron en el frente. A ver, Soto siguió en el frente, Felipe siguió en el frente, o sea, siguieron peleando, bajo conducción del Ejército Popular, pero siguieron peleando. ujú, sí, Eso, sí. eso siempre fue una incógnita mía eso. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ujú, claro. No, te preguntaba el tema de las imágenes, cómo accedieron a todo este hermoso material. Bueno, esto era imposible hacerlo antes del 2014, 2016, o sea, hubo cambios tecnológicos que permitió que se remasterizaran un montón de material de la guerra civil, sobre todo de la CNT, de la Central Obrera Anarquista, que en ese momento tenía los sindicatos de espectáculos. Bueno, se recuperó todo material increíble, pero increíble. Hasta esa época no se podía haber hecho porque el material a lo mejor había algo de material, pero estaba en muy mal estado. Mm, Y estéticamente, o sea, creo que es importante el poder contar con la mayor calidad estética que uno pueda proveer, ¿no? O sea, y creatividad. Eh, el material, bueno, lo saqué de múltiples espacios, noticieros de épocas, afiches de épocas, material de la CNT, pero también de material enciclopédico, de toda la obra que hay fílmica sobre la guerra civil española, la guerra documental. Está accesible. Lo que pasa es que son cientos y cientos de horas que hay que mirar y hay que saber dónde mirar, a ver qué necesitas claro. para el documental. Y los dibujos, Leo, que Los aparecen, dibujos. dibujos son de Juan Carlos Cuatordio. Bueno, y es otro recurso que emplee la historieta, ¿no? Es un dibujante marplatense talentosísimo que se enganchó con el proyecto y bueno, me permitió resolver otras cosas, ¿no? La música es hermosa, hay tres personas que se han encargado de la música
Nevero, si no me equivoco, K, Raúl Islas y Jaco Simón, ¿está bien? Sí. Sí, Nevenka es una compositora marplatense que... Ah, Nevenka, perdón, Nevenka. Nevenka. Neven es una gran compositora. Después te voy a mandar material de ella, que uno de los aspectos que trabaja son canciones revolucionarias. De ahí tomé el tema Libertario, es un tema de una banda que yo tenía con ella que se llamaba Siberia. Eh, pero bueno, cuando hicimos ese tema yo ya tenía en mente. Ella un día lo trajo y yo ya lo tenía en mente para una película. Lo Ujú, trajo en el 2009 y lo grabamos en el 2009. ujú, Después hay dos temas más de Nevenka, por ahí viene Durruti y Puente de los Franceses. Después tomé material del coro Jabalón y de Raúl Alarcón, o sea, gente que trabajó muchísimo con material con canciones de Guerra Civil Española. Y el resto de la música incidental eh, la hicimos con un grupo que se llama Rey Lizard, que está Raúl Islas. Chaco Simón es mi hijo, ujú, que tiene 21 años y es un gran músico. ujú, Es el guitarrista. Raúl, que también es un músico extraordinario, que maneja de tango a rock progresivo, es el que toca la flauta. Y yo toco cajón peruano y algunas panderetas, algunos cascabeles y algunas timbales. ¿Por qué? Para hacer la música, ¿qué elementos musicales podían tener los milicianos en el frente? Una flautita, una guitarra y un pandero y alguna cosa para hacer percusión. Quisimos reproducir eso. mm. Mira, qué Por eso, interesante. Ujú, por eso la música incidental, eh, que aparte, bueno, yo tiré la idea, les hice ver imágenes, todo, pero salió improvisado, salió con el alma ahí. ujú, Salió totalmente, o sea, tiraba distintos climas a trabajar, pero salió con el alma, con el corazón, salió increíble, no, no. Fue media hora que tocamos, pac, 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 y ya estaba. ujú. Milagros, a ver, conseguir el viaje de Sotes, de eh, estaba en Estrasburgo, de Estrasburgo a Múnich, es increíble. O sea, es real eso, ¿eh? O sea, ¿viste la parte del tren? Ujú, Bueno, son milagros que no sé, ¿cómo se consiguen? No lo sé, hay que buscar mucho ujú. y Claro, estar horas atento. y horas en la internet buscando Sí, el sí, sí. material. Sí. Leo, ¿y cómo va el tema de la difusión? Me preguntaban acá los compañeros que si está en YouTube, no está en YouTube todavía. Todavía no tengo muy en claro porque mi editor tiene 50 años y fue papá nuevamente a los 50 años, tiene hijos grandes, pero bueno, distintas circunstancias, entonces estuve 2 meses parado, Mm. no parado, trabajando de otra forma con mi asistente, o sea, a ver, estamos laburando en la Patagonia Rebelde, ¿no? En forma documental, el incluir en el proyecto Anarquistas que hicimos con Osvaldo Bayer. En el año 2004-2005, Osvaldo me facilitó un material increíble fotográfico de la Patagonia Rebelde. Mm. Por distintas circunstancias no se hizo. eh, Se hicieron otras cosas, o sea, hay referencias en Anarquistas 2, por supuesto, pero bueno, llegó el momento de hacer la Patagonia Rebelde en documental. Ah, mira Quiero, vos, quiero que qué estamos bueno en eso. haciendo. Quedó un poquito, o sea, hoy me reúno con Mauro, con mi editor, y con Adriana, con la asistente de dirección, y vamos a ver cómo seguimos con esto, con la campaña. El otro día se pasó Mar del Plata Mm. y fueron como 200 personas y pasó una cosa increíble porque cuando termina la película, cuando empiezan los títulos, la gente empezó a aplaudir, pero después se enganchó con el paso doble Mm. de la canción Libertario mientras seguían los títulos. Y duraron como 10 minutos los aplausos. A ver, Mm. y yo no lo, no lo podía creer, estuvo Mm. bárbaro. Bueno, qué bien.
¿Te parece? Si tenés tiempo, decinos hasta cuándo, no queremos abusar de tu tiempo. Bueno, vos nos decís. Acá tenemos a Walter Sánchez, profesor de historia, Bien, bien, eh, bien. profesor de historia de la UBA, profesor de secundario. ¿Qué haces, Eh, Leonardo? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien, bien, todo bien. Bien. Mira, Leonardo, en este momento, mientras estamos charlando, yo estoy bajando el documental. Bien, Todavía no lo genial. vi, pero por la descripción que están haciendo y estoy escuchando atentamente, eh, es una producción impresionante. Es un trabajo realmente que incluye, bueno, una cantidad de tecnología, de artistas, después está, mira, la verdad que te felicito por el laburo. Y ya escuchando la descripción, es evidente que esto es un gran aporte, no solamente histórico, sino político. Me gustó mucho esto de salir al cruce de la apropiación del concepto libertario. Y más me gustó todavía el de unir al concepto de libertad al concepto de estar bien materialmente. Es decir, Claro, porque sí, muy buena síntesis, la libertad sin el bienestar económico es un privilegio de las clases altas, ¿me entendés? exactamente, sí. Eh, en, yo me acuerdo de haber discutido con muchos, ahí cuando era más joven, bueno, y ahora también, eh, la gente a veces que, me acuerdo que una de las conclusiones que sacaba, por ejemplo, mi familia durante la Guerra Fría, era que decía, bueno, vos en la Unión Soviética tenés derechos, tenés una casa y tenés cierto bienestar económico, pero no tenés libertad. En cambio, Ujú. bajo el capitalismo, como es democrático, tenés libertad, pero no te dan derechos, y no te aseguran ningún bienestar. Entonces vos tenías que elegir entre el supuesto capitalismo que te daba supuesta libertad, pero sin bienestar Claro, económico, o claro, la sí. Unión Soviética, donde vos eras esclavo del régimen stalinista, pero tenías cierto privilegio, cierto bienestar económico, si se quiere. La lucha es por todo, la lucha es por todo. Es por la Exactamente, es libertad por y es por todo, lo sí. económico también. Sí, 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 es por todo, sí. Ujú. Es por la Eh, libertad y es por la igualdad, obviamente. O sea, exacto, no le podemos entregar el concepto más extraordinario que tiene el ser humano a estos hijos de puta. A ver, no, no, claro, no, bajo ningún punto. claro. Queremos todo, luchamos por todo. Exactamente, esa tiene que ser la consigna. No, no, no por un poquito, por esto o por aquello. Luchamos por todo. Ujú. Te quería hacer una consulta. Eh, ¿Este material va a estar disponible también para las escuelas? ¿Se va a poder hacer alguna distribución? Por ejemplo, yo te comento que, por ejemplo, yo trabajo en el Nacional de San Isidro y los chicos están haciendo cines debate muy buenos y bueno, han conseguido, viste, materiales, bueno, ha venido incluso el codirector de la película de Ricardo Darín, 1985 de la película, sí, Sí, sobre que sí, habla sí. sobre los procesos. Y Ujú. bueno, quería saber, porque me parece un material muy interesante, te comento que todo esto se ve, por ejemplo, en cuarto año, en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, quería saber, bueno, cómo es la distribución del material, si va a estar disponible para las escuelas, que me parece En eh, poco muy tiempo va, sí, interesante para el debate. la idea es, sí, que, o sea, esto no está hecho con finalidades comerciales. Eh, sí, la idea es que es subirla pronto a YouTube. Capaz que la subo hoy, no lo sé todavía, o sea, porque estoy centrado en el proceso creativo más que en la difusión, pero la difusión es tan importante como el proceso Claro. creativo, ¿no? Obviamente. Ujú. Eh, yo trabajo de psicólogo clínico, soy psicólogo clínico, y, y me cuesta, no tengo todo el tiempo para, o sea, para crear y laburar, o sea, pero bueno, me gustaría estar en contacto con ustedes y bueno, por supuesto que tienen toda la autorización a difundir el material, pero sí, pero mi intención es como mínimo subir todos los capítulos a YouTube y difundirlos. Por ahí, Lo que me cuesta... no, por ahí es Hola. más fácil de capítulo en capítulo porque
como es largo, Capítulo, son capítulo. casi 3 horas, es más sencillo para las máquinas, para verlo también. Sí, sí. O sea, la película puede verse en formato película que tiene un intervalo a la hora y media, ¿no? Entre el capítulo 3 y 4, o puede verse en formato serie, ¿no? El formato serie permite jugar, por ejemplo, con las distintas músicas finales de títulos, permite jugar con otras cosas, que es interesante también, y es lo que la gente en la actualidad, o sea, que mira, por supuesto. Ujú. Pero hace unas semanas, cuando yo pasé la película en la Biblioteca Juventud Moderna, no la había pasado toda la película completa. Ni siquiera yo había visto toda la película, las 3 horas completas, de pac a- eh, y con en el intervalo la gente cambió el aire y se quedó y vio la segunda parte, pero muy, muy, muy activa. O sea, yo la veía que cantaba, pataleaba, o sea, estaba bárbaro. Eh, y funciona, o sea, también la película de 3 horas, ¿no? Es un poco un homenaje a cuando, no sé, me acuerdo de películas haber visto de 3 horas, Apocalipsis Now, Gandhi, El tambor de hojalata, o sea, me encantaban a mí esas películas. Pero bueno, también tiene que estar en formato serie, por supuesto. Ujú. Bueno, Clelia, ¿querés aportar algo? Este, Me ha encantado escuchar la exposición de Leonardo y aunque no vi el documental, me retrotrajo a tantas cosas queridas que conozco, porque yo tuve un abuelo anarquista Wow, qué bueno. que diré que vino a la Argentina, él ya vino contratado a la Argentina por sus conocimientos de radio en el año 1910, Wow, pero y voy a usar las palabras de mi abuela, que pensaba que por fin dejaba los jaleos detrás y aquí volvió a meterse en jaleos, claro, eran obviamente, sí, andaluces mis abuelos. claro. Entonces mi abuela protestaba por eso. Pero no sé si en tu documental aparece esos jaleos de los que habla mi abuela, están relacionados Sí, con aparece, la aparece, aparece, participación. aparece. Con ¿Cómo? el tren blindado. Aparece, sí, 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 en una parte muy importante de la película. Te va a gustar, sí. Sí, Claro, a ver si es sí, lo sí. que te voy a mencionar. Fue cuando aquí hubo grandes movilizaciones, cuando el conflicto con los talleres Bacena, Sí. cuando la, el asunto de la Patagonia, que había noticias en Buenos Aires, cuando ya hubo noticias, y cuando Sacco y Vanzetti, hubo marchas y movilizaciones en todo el mundo y acá también. Todo eso está y está desarrollado en mis documentales anteriores, que también están en proceso de remasterización. Si les parece, en un tiempo, no sé, un mes o 2 meses, yo les cuento cómo continúa el proyecto. eh, y bueno, y todo eso está en Anarquistas 1 y Anarquista 2, lo que estás contando, Clelia. Está. Ah, perfecto, me parece muy bien. Después le Este, paso el material a Lili. Tengo muchísimas ganas de verlo y muchísimas gracias. Diré que Bien. aparte les cuento que yo tuve oportunidad de conocer una persona que ya tiene que haber fallecido, este, también procedente del anarquismo, que hizo toda la guerra civil española, acabó en los campos de concentración de Franco y Ujú. como él decía, me eché una manta al hombro, se escapó, cruzó los Pirineos a pie y luego hizo todo el maquis en Francia. Sí, Esa sí, sí, persona sí. estuvo 11 años en guerra. Sí, sí, sí.
los protagonistas del luchando, documental estuvieron 11 años en guerra, sí. Sote estuve 11 años en guerra y Felipe también, pero Sote estuve 11 años en guerra. sí, se casó acá en la Argentina, era asturiano, se casó acá en la Argentina ya grande, con otra española. Dos personas Bien, excelentes y aquí estuvieron en la puesta en marcha de un jardín de infantes en el lugar donde vivían. Porque eso tengo para bien, decir, porque los anarquistas siempre se piensa así, vulgarmente, y la apariencia que tienen para el común de la gente. Se piensa a un claro, anarquista con una bomba en la mano, pero los anarquistas han estado, y lo digo también por mi familiar, por mi abuelo, en la fundación de sociedades de fomento, de bibliotecas, de escuelitas, de jardines de infantes, en todo esto que hace a a la cultura y a la cosa positiva para la muy bueno. comunidad. El sentido colectivista lo tienen muy fuerte, muy acendrado, incluso en sus propias organizaciones, cómo se ayudaban unos a los otros. Yo eso lo recuerdo. En la casa de mi abuelo siempre había algún agregado que era de algún compañero, por ejemplo, que estaba preso. Los hijos los Claro, tenían los otros en sus casas. claro, sí, sí, sí. Inclusive un dato importante de uno de los protagonistas del documental de Felipe Bayo, él refugió mucha gente durante el proceso. Mm. Era un lugar de refugio. Su departamento vivían en los edificios de Entre Ríos y Garay o Pavón, no sé cuál es. eh, y refugió a muchísima gente. O sea, se jugaron la vida también de grandes, ya eran grandes, ya tenían 60, 70 años Sí, estoy durante la dictadura. impaciente por ver el documental y Dale, 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 y lo volvemos a charlar, Clelia. muy Buenísimo, pero me bien, encanta gracias. lo que estás contando. Muchas gracias. Claudio, Bueno, yo puedo contar algo de la actualidad. Dale. Yo soy jubilado, Leonardo, estoy en una agrupación que se llama Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha Bien, y qué bueno. todas las organizaciones de jubilados nos manifestamos de distintas maneras, con acto o con concentración frente al Congreso. Eso es noticia en todos Sí, sí, lados, sí, ¿no? sí, sí. Hay una agrupación, una de las agrupaciones más viejas, se llama Mesa Coordinadora de Jubilados. Bien, Ahí conozco, eh, por supuesto, jubilados de cerca de 80 años o más. Yo tengo 75, voy a cumplir 76, que son anarquistas, son dos compañeros anarquistas que están en esa agrupación. ¿Te imaginas? buenísimo. Hay agrupaciones, ¿Qué van con el cartel de la Fora? van con un cartelito así de la FORA, Qué grande, qué bueno. Bien, Federación bien. Obrera de la República Argentina. Claro, sí, sí. Van con un cartelito así. Uno se llama Cacho, uno alto, de pelo blanco. El otro no sé cómo se llama, ya no viene más, es muy viejito. Claro, sí, sí. Pero te digo una cosa muy interesante. Ahí también hay compañeros que nos reunimos y vemos las acciones que vamos a tomar como jubilados. Por ejemplo, el 9 hicimos un acto donde vino la CGT. La Ujú. CGT llamó a concurrir con los jubilados. El acto era nuestro. Ellos no pudieron hablar, no van a hablar. Obvio, por supuesto, sí, sí, sí. Fue un acto muy maravilloso. Por supuesto, en los medios salió muy poco.
en los medios masivos. Sí, y lo que sale, a ver, a mí me parece de un heroísmo, pero increíble, ¿no? O sea, a ver, que hay que estar ahí, o sea, aparte nos cagan a palos, nos cagan a palos. Bueno, esa es otra historia más, pero hay una cuestión. Lo que yo quiero marcar es que ahí, cuando nos reunimos, hacemos discusiones más o menos bastante duras, hicimos un programa donde todos estuvimos de acuerdo, aumento de salario, etcétera, medicamentos que nos los entreguen de vuelta sin cobrarnos, la atención médica, viviendas en comodato, Claro, eh, sí, 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 sí. todas las reivindicaciones que tenemos nosotros. Y ahí los anarquistas, que son, creo que son dos o tres, estamos juntos, somos anarquistas ex o gente del Partido Comunista, Ujú. gente que están en muy pequeño grupo de, de ancianos comunistas, están los trotskistas, todos estamos más o menos teniendo acuerdos con respecto a las luchas que estamos dando. Claro, sí, sí. Ujú. Me imagino que algo así habrá pasado en España. Yo todavía, Cuando mires el documental, eso pasó en Asturias. El único lugar del mundo que pasó eso fue en Asturias. y acá. Y acá, y está pasando acá en Congreso, claro, claro, claro. Qué bueno, es muy grato lo que estás diciendo. Bueno, ¿Podemos dar a Marta la palabra porque ella se retira un poquito antes? Marta, ¿querés comentar esto que vos decías antes de irte? Tiene cerrado el micrófono, Marta. Tenés cerrado el micrófono, Marta, si querés abrirlo. Tiene cerrado el micrófono, Marta. ¿Escuchan? Está hablando Marta, Dale, Marta, pero habla más fuerte porque no se escucha. Si me están escuchando ahora, hola. dale, sí, hola, sí, Ahora sí. sí, ahora Ahora. sí. Bueno, quiero agradecerle a Leonardo toda la exposición excelente. Yo no pude ver el video que lo voy a ver. Y me parece genial lo que dijo del lenguaje y lo que dijiste vos, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, si seguimos llamando libertarios a los fascistas, siguen generando confusión. Yo creo que no es casualidad que hayan sacado el contenido de las palabras y lo manejan como ellos quieren. Es la Sí, sí, intención de ganar la batalla cultural confundiendo a la gente. Entonces, exactamente, sí, sí. creo que es importante. Ya no tenemos que decir más ni libertarios, ni sino llamarlos los que se dicen libertarios, que en realidad son Exactamente. fascistas. Sí, en realidad son Y fascistas. está bueno el trabajo de las películas, el trabajo en los colegios. Yo tengo pacientes que son alumnos del Nacional de San Isidro y yo veo que trabajan de una forma excelente. O sea, creo que hay que seguir con esto. Me parece Bien, genial. sí, sí, sí. Disculpen Sigamos en el apuro, contacto, pero sí, sí. Armar redes, sí. Bueno, gracias Marta. Marta es psicóloga también. Qué bueno. Leonardo, bueno, ya te agradecemos todo el tiempo que nos diste. Te volvemos a felicitar, te agradecemos mucho y si nos das permiso, nosotros lo vamos a difundir. Difundan, Eh, hagan lo que quieran. bueno, Confío totalmente. sobre todo colegios y organizaciones sociales, ¿eh? Sí, sí, Para por ahí va a supuesto, ir. sí, sí, Bueno, sí. muchas gracias. Les mando un Leonardo, abrazo grande a te puedo todos. hacer una pregunta antes que te Sí, dale, vayas? sí. Sí, por No favor, te- sí. Mira, ya vamos casi una hora de entrevistas. A mí me gustaría poder cerrar, si vos podrías decir una o dos lecciones que se podría sacar en este periodo histórico que vos estás estudiando. Porque no hay otra forma de avanzar que tenemos nosotros los seres humanos que no sea sobre sacar lecciones de la historia, ¿no? Si a uno que es militante, en mi caso, 44 años, uno ve que todo el tiempo estamos discutiendo temas que ya tienen 50, 80 años y que ya han sido superados por la historia
Y sin embargo, seguimos discutiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, como por ejemplo celebrar los paros aislados de la CGT, que son para desmoralizar la militancia, y los celebramos como si fuese un triunfo de las masas. Ni hablar que hace poco se formó el Frente de Izquierda Nacional y Popular, con un frente, digamos, de la patronal, con un partido de la patronal, y sabiendo como socialistas o como anarquistas que todo el régimen político burgués es un gigantesco toma y daca. Entonces, la única manera de avanzar es con lecciones. Entonces te quería preguntar, Leonardo, ¿cuáles serían las lecciones que tendría que sacar nuestra generación con respecto a la lucha histórica que vos estás estudiando? Bien, bien. Em, yo creo, mira, como dijo el joven jubilado, creo que el intentar elementos de unidad, yo creo que es fundamental, que es clave. A ver, esto de ponernos de acuerdo en algunos puntos, puntos estratégicos, puntos que en relación a la solidaridad, en relación al apoyo mutuo, en relación a diferenciar bien al enemigo. A mí me da la sensación de que yo creo que la lección es el poder. Mis películas, mis documentales son para público en general, no es para tampoco para una secta, o sea, para grupos anarquistas, que tiene una función importante, ¿no? O sea, grupos anarquistas que están en función de la lucha, que están en la calle. Pero a mí me interesa que los principios de educación libertaria, de ecología, de solidaridad, eh, puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, es un tema clave eso. A ver, por lo menos ponernos de acuerdo en algunos temas racionales, Ujú. por lo menos, como mínimo. Bueno, gracias, Leonardo. Te saludamos y te agradecemos Dale, muchísimo la genial, dale, participación. ¿M? listo. Cuenten Continuamos un conmigo, ratito nosotros. dale, abrazo, chau, chau. Chao, chao. Si les parece, tenemos un audio de otro señor jubilado, Leo Perelstein, que también es un señor mayor, pero que vive en Santa Fe. Así que si quieren lo pasamos, son 10 minutitos nada más. Si me esperan un segundito, lo busco y lo pasamos. A ver, es el otro tema de muchísima actualidad en este momento. Listo. Tardes o buenos días, ya que el programa va vía internet y de acuerdo a las franjas horarias que los escuchen, vale los buenos deseos desde acá, desde Rosario, Leonardo Perel, miembro del Plenario de Trabajadores Jubilados, que es una organización nacional de jubilados que forma parte de las organizaciones que todos los miércoles nos movilizamos en el anexo a Congreso, en la zona de Congreso, y que como es de público conocimiento, somos permanentemente hostigados, reprimidos, detenidos. Bueno, realmente el tema jubilatorio le preocupa enormemente a este gobierno porque detrás de la lucha, digamos, numéricamente no muy significativa de los jubilados, se esconde un temor a que los jubilados se entronquen en una lucha generalizada en donde miles y miles se plieguen, inclusive los que no son jubilados, pero producto de la enorme visibilización que tomó el tema, ya se ha expandido a otros sectores, como fue en su momento con la hinchada de Chacarita, en primer lugar, que asistió
al, al garroteo de un hincha de Chacarita y solidariamente intervino, y detrás de ellos un montón de hinchas, no barras bravas, como bien dijo una diputada del FIT. Las barras bravas están al servicio de las burocracias sindicales, de los partidos capitalistas, pero no de los jubilados, sino que hinchas genuinos vieron, porque tienen padres o son abuelos o están preocupados, como cada vez mayor número de argentinos ve con indignación, con bronca, la actitud de este gobierno para con los jubilados, que siendo no más de 500 en las marchas, hay una triple fila de guardia de infantería, de las diferentes fuerzas, carros de asalto, y bueno, ya fue baleado un reportero gráfico, Pablo Grillo, que milagrosamente salvó su vida y por suerte se está reponiendo, pero ya estuvo 55 días en terapia intensiva. Esta vuelta le tocó a un cura que salió solidariamente a defender a un jubilado. Bueno, fue él también detenido, y esto tenemos que sacar conclusiones. El gobierno le teme a los jubilados porque puede ser la mecha que encienda a la población en un momento en donde el poder adquisitivo se derrumba día a día, por más verso del dólar, por más préstamo que se ha conseguido el Fondo Monetario. Ya lo vimos con los 43.000 millones de dólares que le prestaron a Macri por una cuestión electoral, porque esa plata no fue, ministro Nicky Caputo, mediante el mismo que está ahora, a ninguna tarea de desarrollo del país. Y hoy los 20.000 millones tampoco van a ninguna tarea, sino que es para sostener, ficticiamente por supuesto, porque va a haber que pagarlo, y luego de las elecciones, gane o no gane Milei, evidentemente es insostenible y va a una devaluación, y esto significa otra caída del poder adquisitivo. Esta semana cobró relieve la denuncia de una miembro de la propia Libertad Avanza, que fue desplazada de su cargo en La Plata, que denunció diezmos, peajes, favoritismo, prebenda en los designados para ocupar cargos, y que debían de pagar hasta el 10%, en algunos casos millones de pesos, como contribución a el partido que los colocó en ese lugar. Bueno, algo más casta imposible, pero esto dio pie a una bronca enorme de los jubilados, porque todos estos mal llamados militantes van ocupando cargos, y hay una guerra furibunda entre ellos, pero los perjudicados en la no entrega de medicamentos, como ayer fueron los comedores populares en la no entrega de alimentos, son los propios trabajadores, en este caso, en el caso de los comedores, los desocupados o los que viven en los barrios, y en el caso concreto de las jubilaciones, vemos que evidentemente sigue vigente la quita de la gratuidad de 177 medicamentos, y no es que fueron sustituidos por mayores ingresos, sino ahora los medicamentos con esa quita disminuyen aún más el poder adquisitivo de los magros ingresos previsionales que reciben millones de jubilados, que no llegan a 400.000
pesos, cuando a todas luces, como mínimo, una canasta alimentaria básica es el doble o casi el triple. De ahí que una de las consignas sea aumento inmediato mínimo de 1.500.000 y proporcionar al resto de la escala la movilidad automática por inflación y por sueldo, 82% móvil como corresponde, como dicen las leyes, la jubilación universal de todo trabajador, cualquiera sea su condición de contratación, con el debido aporte de las empresas, la prohibición del trabajo en negro, los despidos que redundan en menos aportantes y por lo tanto el desfinanciamiento de las cajas, la defensa de las pensiones por discapacidad, por viudez, no al aumento de la edad jubilatoria y la defensa de los regímenes especiales que no son los de privilegio que tienen jueces, funcionarios, que son en la mayoría de los casos millonarios, sino especiales porque determinados gremios han aportado más del 12%, la restitución de todos los medicamentos al 100% y la ampliación de los listados. Y un aspecto fundamental es que eternamente fue intervenido el PAMI, fue intervenido el ANSES, entonces se pide la elección de la dirección de parte de trabajadores jubilados en el PAMI y en las obras sociales. Entonces tienen que irse las manos de Milei y del Fondo Monetario, del ANSES, del PAMI, que son cajas propias, cajas negras o como se la quiera llamar, como la denunció esta señora Liliana, pero casos así no solo se dieron en La Plata, se dieron en Santa Cruz, en Junín, en Salta, y basta rascar un poquito, porque evidentemente debe ser un caso generalizado en todo el país. Y aparte es necesario aumentar la lucha de los jubilados que heroicamente miércoles a miércoles llevamos adelante con un plan de lucha y un paro general de la CGT y la CTA. El próximo miércoles 14 de mayo vamos a ir todas las organizaciones de jubilados en las ciudades principales de Argentina a los PAMI, porque tienen que responder, en primer lugar, evitar esta sangría, este saqueo, y en segundo lugar, tiene que restituirse toda la medicación que ha sido incautada. O sea, tenemos que tener condiciones dignas y jubilaciones que respondan con un poder adquisitivo adecuado al costo de vida actual. Bueno, estos son los datos de una realidad angustiante que con la colaboración de cada vez mayor cantidad se va a ir solucionando seguramente. Un abrazo para todos los integrantes del equipo que hace el programa y por supuesto para la audiencia. Bueno, acá nos trae Leo, le agradecemos su audio, él no puede estar a esta hora porque este es el problema que está atravesando la Argentina con el gobierno fascista de ultraderecha en este momento. Para los trabajadores, el tema es romper el techo de las paritarias y el techo de las jubilaciones. ¿No? Es lo que a mí me parece. Hemos visto también con el paro de los choferes de colectivo que están pidiendo un aumento y luego la actualización siempre acorde a la inflación, ¿no? Porque tanto las jubilaciones como los salarios son salarios y jubilaciones de hambre que no alcanzan para cubrir las necesidades. Bueno, en este momento a mí me parece que el problema central o el eje central es este.
es el aumento de las jubilaciones, es el aumento de los salarios, es la restitución de los medicamentos, ¿no? Eh, ¿Puedo decir algo con respecto a los medicamentos, Lili? sí, por supuesto. Este, se ha hecho una maniobra muy especial con los medicamentos y es esta. Muchos medicamentos que se vendían bajo receta porque entrañaban alguna peligrosidad o las dosis tiene que indicarlas un médico, han pasado a ser de venta libre. Los medicamentos que están en venta libre no entran en los listados con descuento, porque son justamente de venta libre. Ujú. Entre ellos, a ver, para mí, como persona quizá cómoda, una gran comodidad poder comprar calmantes y cosas así sin tener que pasar por el consultorio. Pero reconozco que es una cosa irresponsable. ¿Y qué han hecho? Porque yo pregunté esto, ¿cómo puede ser que medicamentos que tienen, por ejemplo, calmantes que hay que tomarlos con, eh, con, con mucho cuidado y en ciertas, dejando periodos de horas entre uno y otro, ¿cómo puede ser que pasen a ser de venta libre? Entonces me contestaron, les rebajaron las dosis, porque claro, hay una gran responsabilidad de los laboratorios que, no te, que al rebajar la dosis hacen más inocuo al medicamento, pero también es inocuo si te querés calmar. Estoy hablando de los analgésicos, como el Actron, por ejemplo. Entonces tenés que tomar más y viene con varias concentraciones. Claro, el que Pero pusieron de venta se puede libre, comprar Clelia, perdón, libremente los cuando que tiene, pusieron de venta libre son los de más baja dosis. Por ejemplo, los prazoles, que mucha gente lo tiene que tomar de manera crónica por determinadas enfermedades. El que pusieron de venta libre es el de 20 mg. A la dosis mínima pusieron de venta libre. el Actron viene con varias concentraciones, Claro. Liliana, por 500 o por 600, este, para que uno se lo gradúe como Ujú. le guste, como lo precise. Pero el Actron, por ejemplo, tiene diclofenac y el diclofenac tiene una serie de contraindicaciones muy grandes. Y además ya no tiene descuento. Eso ha sido una maniobra, entre otras cosas, para no dar descuentos a los medicamentos. Sí, es una el Ministerio de Salud impuso eso, ni siquiera las obras sociales, no es ministerio, la Secretaría de Salud. El año pasado impuso esa nueva modalidad. Y vos vas tanto a los No, médicos como a los farmacéuticos y te dicen, permanentemente son obstáculos, llene tal papel, complete tal otro papel, no, este no es aparece. un robo más que hace, es un robo más que hace el gobierno a los jubilados. Es otra sacada, porque si nosotros pagamos, ellos reducen los que tienen que enviarle al PAMI. Yo les Claro. voy a decir, yo tengo problemas de vista, ¿eh? Tengo problemas de glaucoma, me estoy quedando ciego. Para evitar eso tengo un medicamento que es esencial. Acá tengo yo la factura por el PAMI en la farmacia retirado. 14.956 pesos para comprar unas gotas para los ojos. ¿Hola? Sí, te ¿Y escuchaba. cuánto duran? ¿Cuánto te duran? Me dura un mes. A eso le tengo que sumar otra más. Yo estoy con una jubilación un poco más alta que el básico. Hay 5 millones de trabajadores, muchos de ellos
hay miles que tienen el problema de vista, problema de presión, problema de muchas cosas, y pasaron tienen 300, no cobran 350.000 pesos por mes, y a eso hay que sumarle ahora 15.000, 20.000, 30.000 pesos de gastos de medicamentos, un 10% de sus ingresos. Yo Sí, las también tengo compras un de problema de farmacia son siempre carísimas. No, este es el precio que tiene que ser. Pero en vez de dármelo como debe hacer, porque yo estoy pagando a PAMI y los trabajadores activos registrados también están pagando al PAMI por la atención que tienen que dar y los medicamentos que tienen que dar, a mí me los cobran y a todos los jubilados le están cobrando. Le están cobrando algo que pagamos ya. No solamente los jubilados, sino los trabajadores activos están aportando. Los trabajadores activos registrados están aportando el PAMI. ¿Por qué eso no alcanza? Porque justamente este gobierno está precarizando y está permitiendo que los aportes que hacen los trabajadores, que los retiene la patronal y que tiene que depositarlo la patronal, no lo hacen y no son castigados. Entonces también una transferencia de dinero hacia las patronales que Qué tienen bárbaro. trabajadores en negro. Eso, si los trabajadores estuvieran todos registrados y tuviéramos ingresos como corresponde, o sea, usted estaríamos ganando por lo menos los saberes como corresponde a la canasta de adulto mayor, sobraría dinero en el PAMI, solo con nuestro aporte. Pero toda esa plata se va al gobierno y se van a las patronales. Ujú. Qué Y lo que bárbaro. dicen por los medios de comunicación, ayer lo he escuchado y que nadie discute o contrapone esto que vos decís, Claudio, es que los aportes no alcanzan, que por eso son todos los recortes. Es el relato, digamos, que con lo que aportan los trabajadores no alcanzan. Es el relato que ellos emplean para tapar que esos dineros se roban, se expropian. Claro, porque trabajadores registrados Ujú, son el 50% de la masa de trabajadores del país. Claro. ujú. Entonces, y por otro lado, no aumentan los salarios. Al reducirse los salarios, o sea, están con paritarias de 1% por mes, como máximo que le dan, paritarias que firman, convenios que firman con un 1% de aumento de salario, se lo chupa la inflación. Entonces, el aporte real que le hacen los trabajadores activos al PAMI es cada vez más chico, pero por culpa de que no aumentan como deben los salarios. Claro. Por eso ese es el problema crucial en la actualidad. A mí me gustaría pasar 2 minutitos de un audio. El psicoanalista Jorge Aleman realiza una serie de entrevistas, no es psicológica esta, sino que se lo realizó a Roberto Navarro, que es un periodista que ha sido golpeado en la calle, porque bueno, tiene un programa opositor y un canal opositor que se llama El Destape. Pero me parece bastante clave, bastante importante cómo caracteriza o relata o muestra la situación en este momento que estamos viviendo en Argentina. Eh, ¿Lo escuchamos, por favor? Y según esta visión que tenés elaborada, puede tener la Argentina en el mundo que se está aproximando. ¿Qué tipo de país? A mí me parece que estamos en un match point, la película, ¿no? Sí. Si pasa, no pasa la pelota. Porque la verdad es que si se consolida un modelo como el de Milei, estamos bien jodidos. Vamos hacia una economía tipo estabilizada como Perú.
¿no? La economía como muy financiera para unos pocos y una sociedad empobrecida. Sin embargo, si triunfa otro modelo, nosotros tenemos por delante recursos en materia de hidrocarburos, de gas, de minería. Si se hace un buen plan de desarrollo con esos fondos, si se decide, alguna vez los noruegos hicieron un plebiscito que vamos a hacer con el dinero del petróleo, y se decide desarrollar Argentina, Argentina tiene un futuro maravilloso, pero yo digo, ¿pasa o no pasa la pelota? Hoy estamos ahí, hoy no estamos yendo para ese lado. Bueno, esto, ¿pasa o no pasa la pelota? Digo, es lo que vos dijiste, Claudia, en muchas oportunidades. Vamos camino hacia lo que es Perú, ¿m? Lleno de pobres, una economía absolutamente informal. El no pasa la pelota está en la resistencia, está en los jubilados, está en los colectiveros, está en romper el techo salarial, está en el aumento de las jubilaciones, está en que nos devuelvan los medicamentos. Estamos en ese, me parece a mí, yo coincido con Navarro, en un momento bisagra, ¿viste? En un momento bisagra estamos acá en la Argentina. Bueno, si a ustedes les parece, ya estamos en horario, una conclusión, le vamos a dar la palabra a Luisa, que no la escuchamos, que nos está ayudando con toda la parte técnica. Así es, Eh, Lili, no te preocupes, mi palabra siempre es gracias, ¿eh? Porque es tanto material, tanta información, hay que ver ese documental, ¿no? Por más que me decís que son 3 horas, estaría bueno que esté en YouTube para que no el almacenamiento de nuestros dispositivos no nos pegue el grito, pero lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Y gracias por todo lo demás, nada más que eso, nada más que eso. bueno, gracias Luisa. Marta ya se retiró. Walter, por favor, un cierre, una conclusión. Si Sí, se no, primero te felicito, Lili, por haber traído acá al compañero, la verdad que fue un gran programa. Eh, a todo esto lo que estamos sumando, hay que sumarle que gran parte de las paritarias de los gremios está congelada o directamente no hay aumento. Por ejemplo, nos pasa a nosotros los docentes que esta semana cobramos sin aumentos, pero también están congeladas paritarias de la UOM. El gobierno no quiere reconocer la paritaria de comercio, aún siendo paritarias a la baja, porque ellos no quieren reconocer más aumentos que el 1% mensual. Y la paritaria de Cavalieri es del 1,9. Después, Sí. bueno, se va sumando 1,8, 1,7, más algunas sumas remunerativas. O sea que la paritaria de Cavalieri tampoco es que es demasiado. Pero el gobierno no quiere ni siquiera eso. Y esto porque está fuertemente comprometido con la aplicación del ajuste para pagar la deuda que le acaba de prestar el FMI. Tiene que juntar los pesos para poder, el principal compromiso que tiene con el FMI, que es hacer caja con los dólares, que es justamente lo que no está pudiendo hacer el gobierno, y por eso salió ayer el ministro Caputo a hablar de los dólares del colchón, los dólares que tienen los argentinos en el colchón. No sé a quién le estaba hablando, pero evidentemente no debe haber muchos argentinos que frente a este panorama de ajuste tenga dólares en el colchón. Pero lo dijo el mismo Milei. Para poder pagar esta deuda tiene que hacer un ajuste del 5% del PBI. Y le comentamos a los oyentes que Argentina ya viene destruyendo, Argentina no, el gobierno de Milei ya tiene destruido el 15 puntos de su PBI. Y a eso hay que sumarle 5 más para poder pagar esta deuda. Entonces, el panorama que se viene es un panorama de mucho ajuste y no queda otra que rebelarse, como bien hicieron los anarquistas españoles y toda España frente al franquismo. No queda otra que rebelarnos porque lo que se viene es un ajuste todavía mucho más grande. Gracias. Clelia está con el micrófono cerrado. Lo escuchamos a Claudio. Si Clelia luego quiere aportar algo, Bueno, tiene que abrir el bien, micrófono. bien, Sí, bien. Eh, eh, También estoy de acuerdo con Walter, estoy de acuerdo con el compañero que habló de jubilados, estamos unidos. También lo que se viene es el otro lado de la moneda. Unos son los planes y las medidas que aplica el gobierno
las patronales y con la anuencia de la CGT. Pero lo que se viene son grandes luchas. Ya hubo una movilización de la CGT donde fuimos los jubilados y fueron los partidos políticos y las organizaciones sindicales clasistas a la movilización del 30. Hubo un paro el día 10, un paro general. Hubo la movilización de los trabajadores. La UTA fue extraordinaria. La línea 60 salió con todo. Además, lo de la unidad se está efectuando también entre los trabajadores, porque en la imprenta Morbillo fueron todos los dirigentes sindicales, delegados sindicales, clasistas, luchadores que están contra el gobierno, y se formó la coordinadora del sindicalismo combativo a nivel nacional. Se están peleando por los sindicatos. En Ushuaia se ganó un sindicato. Ahora en Neuquén hay elecciones por el sindicato de docentes, eso lo sabe muy bien Walter, donde están peleando por la dirección nacional, la dirección provincial del sindicato de docentes, que creo que son 20.000 docentes en Neuquén, si no me equivoco, ¿eh? Puede ser que mis números estén mal. Por eso tenemos que tener mucha confianza y empujar con los jubilados y con todas las luchas que se están dando, nada más. Gracias, Claudio. Clelia. Bueno, hasta la próxima. Por suerte recibimos una de cal y una de arena, porque por un lado son muy asustantes las perspectivas y por otro lado son optimistas en cuanto que la resistencia va a ser grande. Ojalá sea con logros. Hasta la próxima y gracias por todo. No, gracias a vos, Clelia. Bueno, yo me despido, saludo al equipo, gracias a la Radio Conciencia Top New, un afectuoso cariño a Leonardo Fernández, director de Anarquistas, Libertarios, ahora en serie en 6 capítulos que abarca desde el año 30 hasta el año 45 en España y en el resto de Europa. Y quiero dejar una frase. En el Museo Reina Sofía, en España, están expuestos todos los afiches de la CNT-FAI, los anarquistas, en lucha contra el fascismo. Tenían unos hermosos dibujantes gráficos, deben de ser muchos de ellos, que hicieron unos afiches hermosísimos en esa época no había redes sociales, era el modo de propaganda para levantar a los compañeros y levantar el ánimo. Y a mí esta frase me parece que está en uno de los afiches, está ahí en el fondo, en el YouTube. Campesino, rotas tus cadenas, no consientas te opriman otros tiranos. Es el eje de la no repetición de la historia de la humanidad. La autogestión, la autoconvocatoria, no hay que delegar el poder. Lo que vale es la autogestión y no la delegación. En nadie hay que delegar el poder, ¿eh? En nadie, ni de derecha ni de izquierda. ¿Mm? Esa creo que es la clave, porque si entregamos el poder, si entregamos la lucha, probablemente algunos autoritarios, algunos tiranos vuelvan y quieran volver a instalarse nuevamente. Ya pasó muchas veces esto. A ver si confiamos en la democracia obrera, de los trabajadores, que es lo único que vale. Bueno, con esto cierro. Recordanos el canal ¿Listo? de YouTube que siempre nos recordamos. Bueno, cómo no, tenemos el canal de YouTube, que es La Rueda, guión medio, W
4C. Allí quedan los programas para quien no pueda escucharlos los días domingo a las 18 horas y jueves a las 8 de la mañana. Y también le agradecemos la suscripción, así podemos difundir más nuestros temas y los temas actuales. Gracias, Lili. Nos vamos.